buenos días. Es domingo 12 de julio. Agradeciendo a Dios el privilegio que me da de compartir otro estudio más de la lección de escuela sabática. Lamento no poder ido a la iglesia ayer y predicar. Un esguince que tengo en el tobillo no me permite permanecer por mucho tiempo de pie, ni mucho menos caminar. Así que solo puedo estar sentado y con el pie a veces así inclinado hacia arriba para que pueda ir sanando el hematoma que tengo. Pero precisamente por eso es que puedo compartirles la lección, porque aquí por lo menos estoy sentado para hacerlo. El tema del arrepentimiento es el tema que vamos a tratar esta semana. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué necesitamos para que eso se produzca en nosotros? ¿Es indispensable para la salvación? ¿Es indispensable para que al final podamos ir al cielo? En los tiempos finales, el arrepentimiento es algo que es verdad presente para nosotros. No se pierdan este tema de estudiarlo esta semana en el desarrollo de esta lección de escuela sabática. Quiero dar las gracias a todos los que están en sintonía, a los que se van conectando, tal vez durante el día porque ven en diferido la lección, o también porque la ven inclusive un día después. Gracias a todos los que siguen esta transmisión. Agradecemos también el que ustedes no hayan dejado de apoyar este ministerio que está comprometido en predicar la verdad presente. Hace unos días yo les decía que teníamos 8 canales de televisión predicando 24/7. Pues ya no son 8, son 10 canales. Son 10 canales de televisión porque ya se unió Eagle Pass y se unió Piedras Negras. Canal 24.4 en Eagle Pass y en Piedras Negras. Así que son 10 canales de televisión predicando en 10 ciudades 24/7. Pero, si bien es cierto, esto es una buena noticia, también tengo una mala noticia, digamos así, para los que miran el canal de televisión en Dallas y Houston. En ese canal 52.7 en Dallas y 57.10 en Houston. La mala noticia es que en ese canal solo estaremos hasta el final de este mes de julio. Así que váyanse pasando al canal que les voy a mencionar en este momento. Vayan sintonizando este canal. En Houston estamos en el 21.4. Busque usted con su control remoto el canal 21 y vaya buscando ahí hasta que llegue al 21.4. Si no lo encuentre, escanee el televisor y luego búsquelo otra vez. Si aún buscándolo otra vez no le sale, mueva la antena. Súbale un poquito más o hace necesario quizás cambiar de antena. Pero hoy vamos a estar en el 21.4. Así que si usted ha estado mirándonos en el 57.10, eso será hasta el 31 de julio, o 30 para ser más quizás específicos. A partir del 30 de julio, ya no estaremos en el 57.10 en Houston. Solo vamos a estar en el 21.4. Así que váyase pasando ya porque ya estamos en el 21.4 en Houston. En Dallas lo mismo. En Dallas hemos estado en el 52.7 todos estos años. Pero ahora tiene usted que hacer una transición al canal 28.6. Repito, canal 28.6 en Dallas. Es donde ya estamos transmitiendo, porque en el 52.7 ya no estaremos después del 30 de julio. Si usted ha estado mirando el 52.7 en Dallas, ya no vamos a estar ahí, repito, después del 30 de julio.
pero ya estamos en el 28.6 para que se pase allí. Haga lo mismo, escanee el televisor, si no lo encuentra inmediatamente con el control remoto, escanee el televisor y luego busque otra vez los canales. Cuando llegue al 28, busque el punto 6. Si no lo encuentra después de escanear el televisor, mueva la antena o cambie de antena. Pero así, hermanos y hermanas, vamos a estar también, o ya estamos, en el 27.4 en Beaumont, Texas, en el 21.4 Lake Charles, Luisiana, también en el 20.4 College Station, en el 33.4 Corpus Christi, como dije, en el 24.4 Eagle Pass y en el 24.4 Piedras Negras. Ahí están 8 canales. Pero estamos en Austin y estamos en San Antonio en los canales de siempre. En el 51.3 ahí en San Antonio y en el 17.4 en Austin. Así que son 10 canales de televisión predicando 24/7 más 500,000 cuartos de hotel a nivel internacional en 231 ciudades de Estados Unidos y otras partes del mundo a través de Showfair, una compañía de streaming que le da servicio a estas compañías de hotel. ¿Ve usted hasta dónde estamos yendo con este mensaje? ¿Qué le quiere decir esto a usted? Que Cristo ya viene, hermanos. Cristo ya viene y por eso estaba poniendo a la disposición de nosotros medios de comunicación. Ya muy pronto estaremos en Roku, en Apple TV, en las plataformas digitales también, aparte de los canales de YouTube que usted nos ve en vivo, pero que puede vernos 24/7 en nuestra página web www.iglesiaadvenimiento.org. Ahí es, el acceso para escuchar la radio 24/7, mirar la televisión 24/7. Pero todo esto es gracias a Dios y a los corazones que Él toca para que pongan aquí sus diezmos y ofrendas. Si usted quiere diezmar aquí, es bienvenido. Si usted quiere ofrendar aquí, es bienvenido. Con los diezmos pagamos todos estos canales de televisión y con las ofrendas atendemos gratuitamente a los enfermos en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida cuando llegan por 15 días para internarse. Digamos así, servicio que le cuesta $4,000, $5,000, $6,000 en otros lugares, aquí se lo damos gratis. Una ofrenda de reservación de cupo es lo que le pedimos nada más para que reserve su cupo, porque hay mucha demanda aquí en este sanatorio que no es tan grande, es pequeño, pero que siempre estamos agarrando 12, 14 pacientes por grupo. Son raras excepciones cuando hay unos 8 o 10. Y estamos ampliándonos, estamos con las ofrendas que nos llegan, también construyendo la escuela Madison, donde allí vamos a tener más habitaciones para poder ampliar más el servicio. Pero todo esto, hermanos, es miles y miles de dólares. Usted lo oye así gratis. Usted lo ve gratis. Pero estamos hablando aquí, hermanos, de más de $80,000 al mes que hay que estar invirtiendo para que esto esté allí. Y yo no sé cómo Dios hace las cosas, hermanos, no lo puedo explicar, pero aquí lo más que recibimos en las iglesias, advenimiento, el diezmo y ofrendas serán entre 20,000 a $30,000. Pero ¿cómo se cubre el resto? Eso es el milagro que Dios hace, que con las pocas ofrendas que nos envían y los diezmos que nos comparten otros hermanos, el Señor multiplica eso. Cuando usted cuenta lo que entra eso, usted no puede hacer la obra con eso. Humanamente hablando, numéricamente hablando, monetariamente hablando, con lo que usted recibe, usted no puede hacer la obra. Así. Haga los números y no le sale. Un día mi esposa me dijo, mi esposa, mejor ni hagan los números. Me dijo, deja que Dios lleve esto como lo lleva. Así que, ¿qué puedo hacer yo? Solo abrir la boca y decir, hermanos,
pasen a Macedonia y ayúdennos. Ahí está en la pantalla, miren las maneras de cómo pueden ustedes mandar aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales que permitan seguir haciendo esta obra, hermanos, de predicar 24 horas al día, los 7 días de la semana, y de atender a los enfermos gratuitamente y de construir esa escuela Madison que un día, primero Dios, pueda formar obreros para hacer la obra de Dios. Muy bien, hermanos y hermanas, después de darles esta bienvenida y estos anuncios, también quiero dar las gracias a los que han estado mandándome mensajes de texto, pidiendo a Dios por una pronta recuperación de mi pie, solidarizándose ahí conmigo para que también sepan que, o yo sepa que hay hermanos que están conmigo en otras partes. Muchas gracias. Yo aprecio de todo corazón los mensajes de texto y los audios que me han dejado, y estoy, por la gracia de Dios, mejorando. Mi pie estaba bien hinchado, hoy está menos hinchado, estaba bien morado y está menos morado, pero ahí va. Yo tengo confianza en Dios de que voy a mejorar, pero no me arriesgo a caminar mucho, camino poquito, porque luego siento que ese tobillo no está listo todavía. Así que ya llegará el momento cuando sentiré la confianza para poder decir: hoy sí, voy a la iglesia a predicar. Pero mientras tanto, aquí en la lección de escuela sabática estaré con ustedes. Bien, después de haberles dado toda esta información, de paso, ahí está el número de teléfono: 214-881-4029 y WhatsApp +1 214-881-4029, por si ustedes quieren llamar y dar el diezmo y la ofrenda, así por teléfono a través de la tarjeta de débito o crédito, o si también lo quieren mandar por la aplicación Cele a ese número, o más información que quieran para explicarles en detalle las formas que están ahí en la pantalla. Le pido a Gabriel que me las ponga otra vez. Ahí les puedo explicar cómo pueden enviarlo por Cele, por correo postal, por PayPal, por MoneyGram, por RIA, por Western Union, como desde cualquier parte del mundo usted puede hacerse presente con diezmos, ofrendas y donaciones para que sigamos haciendo la obra de nuestro Dios. Gracias a todos por su apoyo. Y ahora voy a pedirle a mi hermana Mayra Dimas, quien en esta semana estará compartiéndonos los versículos de memoria. Adelante, hermana Mayra. Tenemos un desafío para esta semana: el poder memorizar los textos. Imaginen cuánto crecerá nuestra vida espiritual al atesorar estos textos en nuestra memoria. Por eso vamos a comenzar con el día domingo, que se encuentra en Génesis capítulo 19 versículos 1 y 2. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Se los repito, se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 19, versículos 1 y 2. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Después de haber escuchado a la hermana Mayra Dimas con ese versículo de memoria, quiero darles el anuncio nuevamente que se dio ayer en la iglesia y que lo compartí también allí por los grupos de WhatsApp, de la semana de adoración que comienza esta noche a las 6 de la tarde y todos los días a las 6 de la tarde por la joven Nisi Herrero.
de nuestra iglesia Advenimiento. Esta es una semana de adoración que será en línea. Usted puede seguirla por los canales de YouTube, porque por ahí estará saliendo en vivo. La hermana lo estará haciendo, la joven lo estará haciendo por vía Zoom, pero tomaremos la señal de ahí y la pondremos aquí por los canales de televisión como también por los canales de YouTube. Todas las noches, desde hoy hasta el jueves a las 6 de la tarde, no se pierda la semana de adoración por la joven Nisi Herrero de nuestra iglesia Advenimiento. Y ahora sí, ¿qué les parece si oramos para el estudio de hoy? Oremos. Amado Padre, usted es muy bueno y su misericordia es para siempre. Nosotros la hemos experimentado y cada día vemos nosotros que se renueva. Padre, gracias, porque no lo merecemos. Y aún así, usted es fiel con nosotros. Hoy podemos ver, podemos oír, podemos pensar, podemos movernos, y todo es gracias a usted. Ha permitido que podamos ver la luz de un nuevo día, ha permitido que podamos abrir eh, nuestros ojos y poder contemplar una vez más sus bendiciones. ¿Y qué le pedimos, Señor? Que nosotros, a cambio de todo esto, solamente seamos agradecidos, lo amemos, le sirvamos de todo corazón. Quiero pedirle en esta hora que al meditar en el estudio que vamos a tener sobre el arrepentimiento durante toda esta semana, empezando con este día, usted nos bendiga, nos dé sabiduría, nos dé comprensión, que podamos nosotros, Señor, proceder a esta experiencia, porque el arrepentimiento, puedo decir desde ya que es una experiencia, no es un evento, es una experiencia que debemos vivir siempre que te fallamos, porque tu palabra dice que no hay justo que no peque. Pues yo creo, Señor, que así como no hay justo que no peque, también no hay justo que no se arrepienta, porque el Espíritu Santo no lo deja, no lo deja hasta que reconoce que ha pecado y siente, Señor, siente que debe experimentar el arrepentimiento, y eso es obra del Espíritu Santo. Así que le agradezco por esta oportunidad de meditar en este tema, de reflexionar, y le pido que mis hermanos y yo podamos ser edificados durante esta semana. Muchas gracias, quédese con nosotros, concédanos el privilegio de entender su palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el versículo de memoria: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este versículo, hermanos, resume eso que conocemos como el plan de salvación. Y lo resume en una sola declaración. Miren, Pedro está presentando aquí 4 pasos que Dios desea realizar en la vida de todo cristiano. Primero dice, arrepentíos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es ese momento cuando el Espíritu Santo despierta nuestra conciencia y nos hace comprender que hemos pecado contra Dios. Mientras usted y yo no reconozcamos nuestra necesidad, hermanos, de arrepentimiento, jamás vamos a buscar a un Salvador. Así que es importante experimentar el arrepentimiento, es decir, el reconocimiento de que hemos pecado. Pero luego añade, y convertíos. Dice Pablo, arrepentíos y convertíos. No voy a
decir todo en este versículo porque vamos a agregarle detalles todavía más de lo que es el arrepentimiento. Pero llama la atención que Pedro, después de decir arrepiéntanse, dice conviértanse. Miren los pasos. El primero es arrepentirse. El segundo es convertirse. En otras palabras, el arrepentimiento cambia nuestra manera de pensar y la conversión cambia nuestra manera de vivir. Es decir, ya no caminamos hacia el pecado, sino que caminamos hacia Cristo. La conversión, hermanos, no es simplemente dejar malos hábitos, es comenzar una nueva vida, pero ahora bajo el control de Jesucristo. Ahí tiene ya los dos primeros pasos del plan de salvación, arrepentirse y convertirse, pero luego Pedro agrega y dice, para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, Dios no solo ofrece perdón, Él promete borrar el registro de nuestros pecados. ¿No le parece eso a usted como una buena noticia? Que sean borrados nuestros pecados. Eso es algo hermoso, hermanos. Aquello que hemos confesado y hasta ya abandonamos, hermanos, no tiene por qué seguir condenándonos. Porque la gracia de Jesucristo ha hecho eso de limpiar completamente nuestra historia. Por eso es que cuando celebramos la cena del Señor, yo siempre le digo a los hermanos, hoy el Señor nos ha dado una página en blanco para que escribamos una nueva historia. Oh, qué hermoso el plan de salvación. Arrepentimiento, conversión y luego limpieza de tu historial para que sean borrados vuestros pecados. Y finalmente, le agrega el apóstol Pedro, para que vengan de la presencia del Señor. Ahora sí, hermanos, ¿qué cosa? Tiempos de refrigerio. Oh, la palabra refrigerio, hermanos. Antes yo, cuando estudiaba la Biblia, me preguntaba, ¿y qué es eso de tiempos de refrigerio? Porque un refrigerio siempre uno lo asocia con algo que te comes. Pero saben que la palabra refrigerio en la Biblia transmite descanso, alivio y renovación. Y cuando el Señor te borra tus pecados, eso debe producirte a ti un descanso, un alivio, una renovación. Porque hermanos, dime tú si el pecado no nos cansa. Dime tú si el pecado no nos tiene cansados. Nosotros necesitamos, hermanos, renovación. Necesitamos descanso. Ese vacío que nosotros sentimos cuando hemos pecado, que no tenemos paz. Eso necesita ser, hermanos, renovado, refrigerado. Eso necesita descanso. Y eso no lo puede ofrecer el mundo. Mira que a veces buscamos refrigerio en unas vacaciones. Buscamos refrigerio en el entretenimiento, en el dinero inclusive. Y ya no digamos en un nuevo trabajo. Incluso en los placeres de esta vida, allí muchos buscan el refrigerio. Pero Pedro está diciendo que el verdadero refrigerio no proviene, hermanos, de esas cosas. Viene, dice, de la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Qué hermoso esto! Viene de la presencia del Señor. Oh, hermano, yo quiero experimentar ese refrigerio siempre. ¿Y usted? Me imagino que sí, ¿verdad? Hermano, solo una conciencia perdonada puede disfrutar de ese refrigerio, de esa paz que el mundo no conoce. Miren, este versículo
Apunta al presente y apunta al futuro, porque también sabemos como adventistas que este refrigerio va a alcanzar su máxima expresión cuando se derrame el Espíritu Santo sobre su pueblo para prepararlo para la segunda venida de Cristo. Pero usted no puede experimentar aquello, es decir, la lluvia tardía, sin experimentarlo hoy. Usted no puede pasar por aquella experiencia de la lluvia tardía sin experimentar la experiencia de la lluvia temprana hoy, es decir, el refrigerio, de, de, de tener paz con Dios, del vacío que usted tiene, ser llenado por la presencia de Dios, que el cansancio que tiene por el pecado, ser ahora renovado, tener el descanso del perdón que el Señor le da. Hermanos, esta es una hermosa verdad que encontramos en este versículo de memoria, que no podemos solamente leerlo sin decir gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, el mundo, el mundo nos ofrece distracciones para olvidar el pecado, pero Dios, miren ustedes, ofrece perdón para quitar el pecado. ¿Qué mejor? ¿Olvidar el pecado a través de las distracciones o el perdón para que te quiten el pecado? Sin duda el perdón, ¿no es cierto? Así que esta semana vamos a ser muy bendecidos al entender muy bien este tema del arrepentimiento, porque es el requisito para experimentar el perdón, y el perdón es el único que, hermanos, te trae el verdadero refrigerio a tu corazón cuando el Señor te lo da. El Espíritu Profecía dice así, para reforzar este punto del versículo de memoria que te he explicado, dice en Patriarcas y Profetas, página 179, Dios no desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Oiga esto, es que el Espíritu de Profecía aquí vino, como dicen, a ponerle todavía el, el punto, para que lo entendamos mejor. Dice, oiga, Dios no desechará a los que fueron arrastrados al pecado, pero que se han vuelto al Señor con verdadero arrepentimiento. Noten, hermanos, aquí nosotros encontramos la mayor esperanza del Evangelio. Y es que Dios nunca rechaza al pecador que regresa sinceramente a Él. La hermana Guay aquí no dice que Dios aprueba el pecado, ni que ignora las consecuencias. Lo que ella está diciendo es que el Señor no desecha a quien vuelve con un arrepentimiento verdadero. Esto nos dice, hermanos, que el problema más grande no es haber caído, sino negarnos a regresar. ¿Cuántos hay que caen, pero ya no regresan? Y eso es lo que el diablo le gusta, hacer caer a las personas y luego hacerles creer que ya no tienen esperanza y que Dios ya no les puede recibir. Y por eso se quedan allí, hundidos en el pecado, no regresan. Pero nosotros vemos en esta cita del Espíritu Profecía, hermanos, que nuestro Padre sí recibe al pecador. Él está dispuesto a restaurar a aquel que vuelve con humildad a Él. Noten la expresión, que regrese, dice, con verdadero arrepentimiento. ¿Y esto qué significa? No se trata de sentir tristeza únicamente, porque ahora sufrimos las consecuencias de lo que hicimos. No, hermanos. Es más bien reconocer que hemos ofendido a un Dios de amor y deseamos sinceramente una vida nueva. El verdadero arrepentimiento, hermanos, siempre produce una nueva actitud hacia Dios y hacia el pecado. Es decir, ahora detestamos el pecado, lo rechazamos, lo odiamos.
por lo que nos hizo sentir. Oh, mis hermanos, finalmente la cita, miren ustedes, nos recuerda que la salvación depende de la gracia de Dios y no de nuestros méritos. Imagínense ustedes, si Dios esperara que primero fuéramos dignos para recibirnos, yo pregunto, ¿tendríamos esperanza? No tendríamos esperanza. Y por eso es que el Señor nos recibe, hermanos. Porque como pecadores arrepentidos, ahora necesitamos de su misericordia. Así que no se pierdan la lección de esta semana, porque vamos a mirar que la gracia de Dios nunca se cansa de recibir al pecador arrepentido. Lo único, hermanos, que puede cerrar la puerta de la misericordia es un corazón que se niegue a regresar. Eso se desprende de esta cita del Espíritu de Profecía. Pero ¿qué les parece si avanzamos en el estudio y miramos ya más a fondo lo que es el arrepentimiento? De entrada, el autor de la lección titula el estudio de este día como Tristeza por el pecado. Porque efectivamente, eso es el arrepentimiento. Las Escrituras nos dicen lo siguiente para contestar la pregunta que trae la lección, y es: ¿qué evidencia de verdadero arrepentimiento exigió Juan el Bautista? Dice así la palabra del Señor. Lucas 3, versículos 7 al 14. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 14. Dice así: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Wow, vean lo que sigue diciendo. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¡Wow! ¿Qué manera de responder la pregunta de la lección, este párrafo que hemos leído? La pregunta es: ¿qué evidencia de verdadero arrepentimiento exigió Juan el Bautista? Y miren ustedes, hermanos, lo que Juan está, digámoslo así, exigiendo. Juan el Bautista, ustedes saben, apareció en un momento en que el pueblo esperaba al Mesías. Pero antes de presentar al Salvador, Dios envió a Juan para que preparara los corazones. Y esto, hermano, nos enseña un principio muy importante: que antes de recibir a Cristo, debemos reconocer nuestra necesidad de Cristo, hermanos. Miren, cuando las multitudes llegaron para ser bautizadas, Juan les dijo: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Y con esas palabras, él estaba dejando claro que el arrepentimiento no es simplemente una emoción, ni tampoco es una ceremonia religiosa. Hermanos, el bautismo por sí solo no cambia el corazón, hermanos. Lo que Dios busca
Es una transformación que se refleja en la vida. Entonces, cuando Juan estaba predicando y la gente vino para ser bautizada, ocurre esto bien interesante. Y es que 3 grupos de personas diferentes le hicieron la misma pregunta a Juan. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué pues haremos? Y esa pregunta que hicieron, hermanos, muestra que el arrepentimiento verdadero siempre nos lleva a buscar la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué tengo que hacer ahora? Hermanos, una persona que verdaderamente ha sido tocada por el Espíritu Santo no pregunta, ¿qué puedo seguir haciendo? Sino que más bien pregunta, Señor, ¿qué quieres que cambie en mi vida? Y las respuestas de Juan, hermanos, fueron diferentes para cada grupo. Pero todas las respuestas tenían un mismo principio, si ustedes se fijan. Miren, al pueblo les dijo que tenían que aprender a compartir. A los publicanos les dijo que tenían que practicar la honestidad. Y a los soldados les dijo que tenían que abandonar los abusos y contentarse con su salario. ¿Ven lo que Juan hizo? No les dio una ceremonia para que fueran a practicar, ni tampoco les dio una lista de ceremonias para que fueran a realizar. Más bien les mostró que el arrepentimiento debía transformar la manera en cómo ellos trataban a los demás. Y yo les pregunto, ¿eso que Juan exigió todavía sigue siendo cierto ahora? ¿Qué dicen ustedes? Me imagino que están respondiendo que sí, ¿verdad? Hermanos y hermanas, el verdadero arrepentimiento no se mide solamente por lo que ocurre dentro de un templo, sino por lo que sucede, miren, en nuestro hogar primeramente, luego en nuestro trabajo, luego en nuestras conversaciones y luego en nuestras relaciones diarias. Allí se mira el verdadero arrepentimiento porque hay una evidencia, hay un cambio. Hermanos y hermanas, podemos asistir a la iglesia cada sábado y sin embargo seguir guardando orgullo, egoísmo y aún rencor, amargura y falta de perdón hacia otro. Pero Juan nos está recordando aquí, hermano, Juan el Bautista, que Dios está buscando algo mucho más profundo que una apariencia religiosa. Mira, tú puedes guardar bien el sábado, tú puedes recibir el sábado a la hora que comienza, a la hora que termina, lo estás despidiendo, tú puedes ayunar, tú puedes ser una persona de oración, tú puedes ser una persona muy religiosa, hermano, muy así celoso de las formas. Pero si tu vida, mi carácter sigue siendo el mismo, pésimo, tosco, impaciente. No, hermanos, todas esas formas religiosas son farisaicas. Eso hacían los fariseos. Dios está buscando algo más profundo que eso, mis hermanos. Él está buscando un cambio que Cristo haya producido en nuestro corazón. Juan lo que está diciéndoles aquí es: hagan frutos dignos de arrepentimiento, es decir, evidencien que Dios está obrando en ustedes. Por esto, hermanos, es que el arrepentimiento no consiste solamente en dejar de hacer el mal. Consiste en comenzar a hacer el bien. Cuando Cristo transforma nuestro corazón, esa transformación, hermanos, inevitablemente comienza a verse en la conducta. Miren cómo el Espíritu de Profecía lo dice en la cita que viene a continuación. El arrepentimiento, dice, implica arrepentirse del pecado y alejarse de él.
No renunciaremos al pecado, a menos que reconozcamos su pecaminosidad. Hasta que no nos apartemos de él de corazón, no habrá un cambio real en nuestra vida. Camino a Cristo, página 23. En esta cita, la hermana Guaya está respondiendo una pregunta muy importante. Y es, ¿por qué muchas personas no abandonan el pecado aunque saben que está mal? Ella está explicando aquí que nadie va a renunciar verdaderamente al pecado mientras no comprenda su verdadera naturaleza. Y ese, hermanos, es uno de los mayores engaños del enemigo. Satanás procura presentar el pecado como algo pequeño, como algo inofensivo, como algo justificable, como una debilidad, como un error. Cuando eso, hermanos, es lo que le produjo la muerte a Jesucristo, hermanos. Eso es lo más odioso, eso es lo más detestable que hay. Esa es la rebelión del hombre contra Dios. Hoy vivimos en tiempos donde el pecado no se ve así. Se ve como debilidad, como error, y se justifica, hermanos. Si nosotros seguimos viendo el pecado así, nunca vamos a sentir la necesidad de dejarlo. Siempre vamos a estar allí practicándolo. Por eso la primera obra del Espíritu Santo consiste en abrir nuestros ojos, hermanos, para que veamos el pecado como Dios lo mira. Y lo que antes parecía una debilidad, verlo como la barrera que nos separa de nuestro Padre Celestial, porque cuando Jesús dijo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era porque allí, hermanos, el pecado suyo y mío lo estaba separando de Dios. Eso es horrible. La hermana Guay aquí dice que no habrá un cambio real hasta que nos apartemos del pecado de corazón. Y esta expresión, hermanos, es muy importante, porque una persona puede abandonar un pecado exteriormente por miedo, por vergüenza o aún por presión de los demás. Deje ese pecado, déjalo, y no lo puedes dejar, pero a veces lo dejas y más por presión y, como dije antes, por miedo a las consecuencias, la vergüenza. Pero Dios no quiere que dejemos el pecado por eso. Dios quiere que dejemos el pecado, hermanos, porque verdaderamente entendemos que eso es horrible, que, que eso lo veamos como algo odioso. Pero para sentir eso, solamente que el Señor lo ponga en el corazón. Por eso es que tenemos que orar, hermanos, para que el Señor nos dé ese verdadero arrepentimiento que implica dolor por haber pecado. Mira, el Evangelio no consiste solamente en modificar conductas. Juan allí les estuvo diciendo, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es sentir dolor en el corazón por haber pecado. Eso solo lo hace el Espíritu Santo. Pero una vez el Espíritu Santo te hizo eso, pues ya no vas a seguir pecando o ya no vas a seguir haciendo las cosas que hacías. Tiene que haber un cambio. Oh, hermanos y hermanas, procedamos al arrepentimiento ahora. ¿Qué les parece? Experimentemos ahora también la conversión. Es decir, que la conducta cambie. Pero como eso pasa primero por el corazón, entonces dejemos, hermanos, dejemos que el Señor cambie nuestro corazón. Y ahora sí, la obediencia ya no va a ser una carga, va a ser una expresión del amor hacia Dios. Ojalá que este día y esta semana nosotros experimentemos el arrepentimiento verdadero. Quiero decirte algo, hermano, hermana. El arrepentimiento verdadero no comienza cuando dejamos el pecado. Comienza cuando dejamos de justificarlo. Y eso solo ocurre cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra conciencia. Así que la enseñanza de esta cita
es muy clara. Dios no solo quiere cambiar lo que hacemos, quiere cambiar lo que somos. Y cuando el corazón pertenece a Cristo, hermanos, la vida comienza naturalmente a reflejar ese cambio. ¿Cuántos años llevamos en la iglesia? ¿Cuántos años llevamos diciendo, yo soy adventista del séptimo día de tanta tercera, cuarta, yo no sé qué generación? ¿Cuántos años llevamos diciendo eso? Pero somos los mismos orgullosos, los mismos rencorosos, los mismos llenos de amargura, los mismos enojones. Y yo no estoy diciendo esto para que te decepciones, sino para que veas la necesidad de experimentar lo que estamos estudiando, el verdadero arrepentimiento que involucra dolor por haber pecado, el verdadero cambio de corazón que involucra un cambio en la vida y que dice Juan que eso debe de ir inmediatamente después del arrepentimiento y que el Espíritu de profecía dice aquí debe ser obrado en nuestro corazón. Oh, hermanos, vamos a pasar a la siguiente pregunta, porque la siguiente pregunta de este estudio está muy buena. Después de preguntarnos que qué evidencia de verdadero arrepentimiento exigió Juan el Bautista y que ya hablamos bastante de eso, ahora pregunta, ¿qué se debe saber ahora acerca del verdadero arrepentimiento que cambia el corazón y la vida? ¿Qué se debe saber acerca de eso? Bueno, para eso el autor de la lección dice que leamos 2 Corintios 7, versículos 9 y 10. 2 Corintios 7, versículos 9 y 10 nos dice así. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. A ver, ¿qué quiere decir el apóstol Pablo con estas palabras? En primer lugar, él está hablando que no toda tristeza le agrada a Dios. Hay una tristeza que salva y hay otra que te destruye, mi hermano. Pablo está hablando aquí de la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento para salvación. Esto significa, hermanos, que el arrepentimiento no comienza solamente con lágrimas, sino con una obra que Dios realiza en tu corazón, en mi corazón. Mira, la Biblia presenta 2 ejemplos muy claros de esto: Judas y Pedro. Ustedes saben, Judas sintió tristeza después de haber entregado a Cristo. Devolvió las 30 monedas y reconoció que había pecado. Pero sin embargo, esa tristeza lo llevó a la desesperación y terminó quitándose la vida. En cambio, Pedro también lloró como Judas y lloró amargamente después de negar a su maestro. Pero hubo una diferencia entre él y Judas. Y es que, hermanos, las lágrimas de Pedro lo llevaron nuevamente a Cristo. Miren ustedes, una tristeza hizo que un hombre huyera de Cristo. Pero en otro, una tristeza lo ayudó a que corriera hacia Cristo. Yo pregunto, ¿no podía Judas también haber corrido hacia Cristo? Cuando sintió lo que había hecho, que era muy mal, y hasta devolvió el dinero, y me arrepiento, y no, wow, lo que he hecho, entregué a mi maestro. ¿No podía haber ido él a buscar a Cristo y decirle, perdóname? Pero miren ustedes, la tristeza lo llevó a la desesperación al punto de suicidarse. Allí está, hermano, la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Lo que Pedro experimentó fue arrepentimiento. Lo que Judas experimentó fue un remordimiento, hermano. Una tristeza, pero que más le remordía la conciencia que lo terminó
llevando al suicidio. Hermanos, el remordimiento y el arrepentimiento, ¿cómo lo explico de otra manera? Permítanme decirlo así. El remordimiento se preocupa por las consecuencias del pecado. Me descubrieron y ahora, ¿qué va a pasar? En cambio, el arrepentimiento, ese se preocupa por haber entristecido el corazón de Dios. Hermanos, el remordimiento produce culpa. El arrepentimiento produce esperanza. El remordimiento mira hacia atrás y se queda allí, mientras que el arrepentimiento mira hacia Cristo y encuentra un nuevo comienzo. Por eso Pablo dice que la tristeza del mundo produce muerte, porque deja al pecador encerrado en la culpa, sin esperanza y sin salida. En cambio, la tristeza que Dios produce, esa siempre conduce al perdón, a la restauración, a una vida nueva. Oh, mis hermanos, esta enseñanza nos está invitando a examinarnos, ¿no creen ustedes? Cuando el Espíritu Santo nos muestra un pecado, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Nos alejamos de Dios o nos acercamos a Él buscando su gracia? A veces por vergüenza nos alejamos de Dios. Cambiamos de número de teléfono para que nadie de los hermanos que nos conocía nos contacte. Mejor ya no vamos al templo para que los hermanos que saben lo que he hecho no me condenen, no me critiquen. Y preferimos, hermanos, apartarnos completamente de los caminos de Dios. Pero eso es el tipo, hermanos, de remordimiento que Judas experimentó y es peligroso. Es peligroso porque te puede llevar a la perdición, hermano, hermana. No es que te puede llevar, te va a llevar. Yo creo que hoy sí que vamos a orar. Esta semana vamos a orar, hermanos, para experimentar el verdadero arrepentimiento, no el remordimiento de Judas. No ese remordimiento que solo siente vergüenza por lo que hiciste, pero te alejas de Dios. Esta semana vamos a orar para sentir la verdadera tristeza según Dios, esa que termina llevándonos a los pies de Jesús, porque solamente allí, a los pies de Él, nosotros podemos encontrar perdón y restauración. Miren cómo el Espíritu de Profecía lo dice. El verdadero pesar por el pecado, dice, es resultado de la obra del Espíritu Santo. Ya había hablado de esto anteriormente. El Espíritu revela la ingratitud del corazón que ha despreciado y agraviado al Salvador y nos trae contritos al pie de la cruz. Cada pecado vuelve a herir a Jesús. Y al mirar a aquel a quien hemos traspasado, lloramos por los pecados que le produjeron angustia. Una tristeza tal nos inducirá a renunciar al pecado. Deseo a toda la gente, página 267. Y ahora en el camino a Cristo, página 24, agrega: pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Estas dos citas, hermanos, nos muestran lo que estaba diciendo antes. ¿Quién produce el verdadero arrepentimiento? A veces pensamos que primero tenemos que cambiar para después acercarnos a Cristo. Pero aquí el Espíritu de Profecía está diciendo lo contrario. Es Cristo, dice, quien mediante el Espíritu Santo despierte el arrepentimiento en nuestro corazón. Dice que el Espíritu Santo nos conduce a los pies de la cruz. ¿Por qué allí? ¿Por qué a los pies de la cruz? Porque, hermanos, allí es donde comprendemos el verdadero costo del pecado. Mientras nosotros miramos al pecado, o el pecado es desde nuestra perspectiva, desde la manera como nosotros lo vemos, nosotros lo que hacemos es minimizarlo, justificarlo. Pero cuando lo contemplamos al pie de la cruz y vemos al Hijo de Dios entregando su vida por nosotros,
Ahí vemos, hermanos, que el pecado no es un asunto pequeño. Eso le costó la sangre a nuestro Salvador. Por eso la hermana Guaya aquí está explicando que el Espíritu Santo vivifica la conciencia. Es decir, hace al corazón sensible. Un corazón que ha estado acostumbrado al pecado, hermanos, necesita que el Espíritu Santo lo vivifique para que pueda ahora sentir dolor por lo malo que ha hecho. Y, y ya lo que le parecía normal, pues ya no lo, ya no lo ve así, le comienza a inquietar. Lo que antes justificaba, ahora siente deseo de abandonarlo, porque ve lo horrible que es. Eso solo el Espíritu Santo, hermano, hermana, lo puede producir. Esa es la obra maravillosa de la gracia de Dios, hermanos. Mira, Dios no nos muestra el pecado para humillarnos. Dios no te dice eres un adúltero para que sientas vergüenza y humillarte. No, te lo dice para sanarte, hermano, hermana. Él quiere sanarte de ese pecado, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, de los malos pensamientos, de los malos sentimientos, orgullo, egoísmo, avaricia, codicia, enojo, crítica. Dios quiere sanarnos de todo eso, hermanos. Por eso hay que humillarnos. Hay que humillarnos. Aunque el Señor nos está yendo para que nos humillemos en el sentido humano, hay que humillarnos espiritualmente y reconocer, hermano, reconocer que necesitamos sentir dolor por eso. Eso es el arrepentimiento. Yo creo, hermanos, siendo realistas, que no lo hemos experimentado. Y si lo hemos experimentado ha sido esporádicamente. Pero como dije al principio, esto no debe ser un evento, hermanos, debe ser una experiencia diaria, porque a diario pecamos. El Señor, con su Espíritu Santo, nos convence de pecado, pero lo hace para que lo busquemos, no para que nos alejemos de Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él es la única fuente de perdón. Este día, el Señor nos está enseñando que el verdadero arrepentimiento nace, hermanos, cuando uno contempla a Cristo. Usted no deja el pecado porque primero lo odia. Usted comienza a odiarlo cuando empieza a amar a Jesús. Así que necesitamos amar a Jesús. Nosotros necesitamos un cambio completamente, hermano. Un cambio de corazón. Como decía aquel cantante, necesitamos un trasplante. Hermanos y hermanas, la gran lección de este día es que el arrepentimiento no es una obra del hombre que busca a Dios, sino que es una obra de Dios que sale al encuentro del hombre para traerlo de regreso a sus brazos. ¿Qué les parece este pensamiento? Se lo vuelvo a leer. El arrepentimiento no es una obra del hombre que busca a Dios, sino que es una obra de Dios que sale al encuentro del hombre para traerlo de regreso a sus brazos. ¿Puede usted decir amén a esto? Yo digo amén, gloria a su nombre. Y así, después de haber terminado de hacer este estudio, quiero hacerles una pregunta. ¿Has pecado? Sin duda que sí. Todos hemos pecado. ¿Sabes que eres pecador? Sin duda que sí. Todos sabemos que somos pecadores. Pero ahora te hago otra pregunta. ¿Qué haces cuando Dios habla a tu conciencia? ¿Qué haces? ¿Procedes al arrepentimiento? Es decir, busca al Señor para pedirle perdón y le ruegas que te dé la experiencia del verdadero arrepentimiento, la de sentir dolor por lo que hiciste y que te dé también la victoria sobre eso para no volverlo a hacer. ¿Cómo actúas tú cuando te inquieta el Espíritu Santo, hermano, tu conciencia? ¿Te pones a buscar excusas o dices, sí, he pecado?
¿Eres de los que postergan sus decisiones o dices, no, 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 yo me rindo al Señor ahora? Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo nos ha hablado este día para que anhelemos la obra del verdadero arrepentimiento que solo Él puede hacer. Este día hemos aprendido que existe una tristeza que conduce a la vida y hay otra que conduce a la muerte. De manera que la diferencia no está en la cantidad de lágrimas que uno derrama, sino en la dirección que toman esas lágrimas. Si son lágrimas que nos alejan de Dios y termina uno más desesperado y abatido, o son lágrimas que nos llevan a los pies de Jesús para experimentar el perdón, la paz y la restauración, que es el verdadero refrigerio. Es mi oración, hermano, hermana, que esta semana no estudiemos el arrepentimiento solamente como una doctrina, sino como una experiencia personal. Te animo para que cada día le digamos al Señor, Señor, examina mi corazón, muéstrame aquello que todavía debo entregarte y dame valentía para responder a la voz de tu Santo Espíritu. Porque la promesa, hermanos, sigue siendo para nosotros ahora. Y es que si nos acercamos a Cristo con un corazón sincero, Él no nos va a rechazar. Y cuando el Señor produzca en nosotros ese arrepentimiento genuino, hermanos, también nos va a conceder el gozo del perdón y la esperanza de la vida eterna. Así que, ¿qué te parece si oramos por esto ahora? Yo lo necesito. ¿Y tú? Inclina tu rostro, si puedes hacerlo, y si no, recibe esta oración en tu corazón. Padre Santo y Soberano Dios, gracias por enseñarnos el tema del arrepentimiento, no como una doctrina, sino como una experiencia personal. Hoy vemos, Señor, todo lo que envuelve. Hoy vemos, Padre, que no estamos experimentándolo como debiéramos, porque no estamos viendo el pecado como debemos verlo. Y hoy vemos, Padre, que es indispensable para uno poder experimentar un cambio, para uno entonces inclusive tener ese récord limpio, para uno experimentar ese refrigerio. Oh Dios, te rogamos que de ahora en adelante haya en nosotros un odio por el pecado. Haya en nosotros ese sentir de detestar el pecado, de no querer verlo, de no querer mirarlo como lo hemos visto. Es decir, como algo placentero, deleitoso, que nos hace pasar el tiempo. No, Señor, te rogamos que lo veamos como lo más odioso, lo más horrible, lo más detestable que hay, como lo que produjo tu muerte, la separación de tu Padre, el derramamiento de tanta sangre, de tanto sufrimiento. Oh Señor, ayúdanos hoy a ya no ser igual, a ya no ser los mismos. Cuando venga ese pensamiento feo, ese sentimiento, esas palabras que salen, cuando vengan, Señor, todas esas cosas otra vez a tentarnos para que las digamos, para que las pensemos, para que las sintamos, Señor, por favor, en ese momento, danos odio por eso. Danos, oh Señor, ese rechazo de eso. Y danos la victoria sobre eso para no caer, Señor. Te pedimos, por favor, que experimentemos verdaderamente el arrepentimiento, Señor, ese dolor por haber fallado, por haber hecho lo malo delante de tus ojos. Oh Padre, la próxima vez que sintamos orgullo, la próxima vez que sintamos egoísmo, amargura, rencor,
celos, contiendas, espíritu de división, de crítica, de mirar cosas malas, oír cosas malas, hacer cosas malas. La próxima vez, Señor, que sintamos deseo de todo eso. Oh, Padre, que en ese momento sintamos dolor por si caímos, Señor, para no volverlo a hacer. Y si se lo sentimos, Señor, que sintamos que no podemos hacer eso, porque eso es pecado. Pero, Señor, tú sabes que hemos intentado por años querer no hacer las cosas y las volvemos a hacer. Entonces, ¿dónde, Señor, está la victoria? Como la lección lo ha dicho ahora, la victoria está en la, en la, en la poderosa obra del Espíritu Santo, haciendo ese cambio de corazón para sentir eso, esos rechazos, esos odios, eso de detestar el pecado. Y que eso, Señor, destruya todo aquello malo que sentimos en hacer, pensar o mirar y sentir. Por favor, Señor, que este día nosotros podamos experimentarlo. Que tu Espíritu Santo no nos deje. Que tu Espíritu Santo obre con nosotros y que inmediatamente nos lo haga saber. Y que ahora sí, Señor, de aquí en adelante hasta cuando tú vengas, el arrepentimiento sea una experiencia real que produzca conversión, que produzca borramiento de pecados y refrigerio, es decir, descanso, paz y alivio de haber sido perdonado. Gloria a tu nombre, Señor, por este estudio. Gracias por dárnoslo. Ayúdanos a vivirlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado